Un saludo muy cordial, mis queridos amigos televidentes del programa Zoom TV. Hoy tenemos una reunión muy importante aquí en la ciudad de Barcelona. Es 30 de enero del año 2020 y tengo conmigo aquí a dos nuevos amigos que recién conocí personalmente durante esta semana de conferencias que hemos tenido acá sobre el libro de Daniel. Tengo aquí conmigo al pastor jubilado, a Javier Moliner. Nos está acompañando porque él se ha hecho muy amigo del otro individuo que tenemos aquí. Tengo a mi derecha a mi querido amigo José Antonio Yorca. Vamos hoy a hacer una entrevista con mi amigo José Antonio, a quien conocí por internet por mucho tiempo, pero luego ahora tengo el honor de conocerlo personalmente. Hoy le vamos a hacer una entrevista a él y va a ser muy interesante, creo, para nuestros televidentes el testimonio que usted va a compartir con nosotros. Solo quiero darles un poquito de trasfondo de lo que vamos a hablar en nuestra entrevista. José Antonio ha sido sacerdote por muchos años. Él tiene en el presente, ojalá que no se ofenda cuando mencione su edad, pero tiene 74 años. Ha sido párroco de la Iglesia Católica por mucho tiempo y nosotros queremos hacerle una entrevista para que él comparta su testimonio personal en cuanto a cómo halló la verdad presente. Así que lo primero que quiero preguntarle a José es, José, ¿cómo es que tú serviste en la Iglesia Católica? ¿Cuántos años serviste en la Iglesia Católica? Y específicamente, ¿en qué posiciones serviste como sacerdote? Pues actualmente tengo 38 años de ejercicio sacerdotal. Pronto serán 39 y voy a especificar las funciones u oficios eclesiásticos. En primer lugar, al ordenarme fui vicario, que es como un ayudante del párroco, que es el que dirige una parroquia, una comunidad. Posteriormente fui párroco. Luego me llamó el arzobispo para ser capellán de la Casa General de una institución religiosa que se dedica al cuidado de los ancianos. Ahí he estado 28 años de capellán. Y durante esos 28 años, al estar en Valencia capital, también ejercí una labor en la curia de la Iglesia valenciana, es decir, en el arzobispado, en los tribunales eclesiásticos. Ahí estuve 17 años. Finalmente, los últimos 10 años fui juez eclesiástico de nulidades matrimoniales. Finalmente, pedí ya la jubilación por edad de esta labor y últimamente dejé también de ser capellán y estaba de adscrito, que es como un sacerdote jubilado que colabora en la parroquia. Y ahí pues he estado solamente un año y ya he terminado esa labor y me encuentro ahora con ustedes para entrar en la Iglesia Adventista. Esta tarde recibir el bautismo. Amén, gloria a Dios, se me adelantó. Esa es la emoción del momento. Luego lo comentaremos. De modo que la forma como usted descubrió el mensaje adventista fue a través de un video que vio en YouTube. Ciertamente, esto es el punto que tiene detrás todo un recorrido de años, que puede ser desde toda mi vida, bueno, desde que tengo conciencia y tal, por la búsqueda de Dios, que dicho sucintamente fue el tema de la oración, conocer a fondo cómo hay que rezar y qué hay que rezar, y como preguntaron los apóstoles a Jesús, enséñanos a orar. Pues esto es un tema, es un hilo que me ha acompañado hasta el adventismo, porque en el adventismo he conocido un poquito más qué es la oración.
Lo vengo a decir porque el Internet me llevó a investigar por encima ya de los libros, a base de vídeos y de pues, autores que merecían mi confianza. No solo el tema de la oración, sino en general el tema de Dios. Y eso me llevó a conocer el adventismo. Porque, bien, es un poco largo, pero yo creo que es interesante. En un momento me di cuenta que la religión y la política estaban muy unidas y tengo todavía una carpeta de portales de Internet, de links, y esta carpeta se titula Teología Política. Es decir, que descubrí la unión que hay entre la religión y la política, de tal manera que veía autores de todo tipo, políticos, filósofos y sobre todo también religiosos, y ahí es cuando un autor, y es español, Víctor San Vicente, es bastante conocido, es catalán, de Gerona, que lo había visto por encima algunos segundos, pero lo quitaba enseguida. Pero esta vez empecé a oír y acabé el vídeo y es decir, entré en el conocimiento de la Iglesia Adventista de tal forma que fue un impacto de como un antes y un después. Se llama un momento crucial. O sea que cuando usted vio cómo la Iglesia romana está vinculada con la política, eso lo impactó profundamente. Lo curioso es que yo todo eso no lo sabía. Es decir, el tema de la bestia montada o la mujer montada en la bestia, es decir, la unión de la política y el Estado, eso lo he visto en la Iglesia Adventista. Antes no fui capaz. Lo que sí que intuí, la imbricación, la unión entre la política y la religión, pero no acabé de ver el fondo y la causa y la profundidad de este tema. Sí. Creo, José, yo recuerdo un correo electrónico que me escribió uno de los muchos, donde nos intercomunicamos, yo en los Estados Unidos y usted acá, a donde me citó Hebreos 11:6. Y voy a leer ese versículo, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y usted me decía en esa comunicación que usted era una persona muy inquieta, muy investigadora, y tal vez eso tuvo que ver también con su búsqueda de la verdad y su disposición de aceptar la verdad una vez que la conoció. Efectivamente, el tema de la oración me llevó a conocer el hinduismo, que realmente yo entonces no sabía lo que ahora sé sobre este punto. Y ciertamente el hinduismo tiene dentro de él el panteísmo, el misticismo oriental, podríamos decir, es panteísta. En él, pues, está como elemento fundamental la inmortalidad del alma. Esto es un elemento que está también en el catolicismo, donde el alma se considera como inmortal y de esa forma cuando uno muere pues va al cielo y hablamos de los santos, o al purgatorio, las almas pagan las faltas que necesitan purificar, o va al infierno para siempre a sufrir las penas eternas. De esta forma, pues el tema de la inmortalidad del alma me llevó a profundizar en el hinduismo y allí encontré también métodos de oración que son distintos de la fe cristiana. Y en este sentido, pues yo descubrí un filón para conocer el hinduismo, la oración, pero entré en graves errores, como por ejemplo el tema de la reencarnación, que me llevó a pensar mucho sobre esto. Y luego
También en este sentido, pues aparece la formación espiritual, que leo aquí un texto. La expresión formación espiritual significa literalmente la creación espiritual de la propia persona. Es decir, este tema de la dirección espiritual pues nos suele llevar con él el que uno realmente es el creador de su propio espíritu y nos encontramos en el panteísmo, ¿no? Es decir, de hecho, voy a leer un texto breve de Isaías 45 que dice, capítulo 45, versículo 18, dice: porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, sino que la creó para que fuese habitada. Yo soy Jehová y no hay otro. Es decir, que ese Dios creador se diluye y sin darte cuenta, yo era sacerdote y había una contradicción dentro de mí en el sentido de que esa oración, ese panteísmo que está sutil dentro de ese tipo de oración, pues está uno creándose a sí mismo en un alma que es inmortal y por lo tanto es una oposición radical con el Dios creador y atenta pues a lo que es elemento esencial del Dios cristiano, que es Dios creador. José, no, si me permites. Claro. Bueno, estamos en esta mesa tan peculiar donde estoy delante de dos personas muy queridas por mí. A Estefan lo conozco hace ya mucho tiempo a través de la televisión, de internet, y a José que, bueno, lo conozco hace poco y la verdad es que son dos personas que me han impactado mucho por la calidad de vida que han llevado. Y yo quisiera hacerte una pregunta, José. En la Iglesia Católica hay muchas doctrinas, como por ejemplo el día de reposo, la inmortalidad del alma, que la has indicado. También tenemos la adoración de imágenes, la Eucaristía. Pero cuando uno profundiza en las Sagradas Escrituras, cuando uno bucea por ellas y se da cuenta de tantas cosas, ¿no?, que uno puede descubrir, porque estamos hablando de la palabra de Dios, no de tradiciones ni de patrística, no, la palabra de Dios. Y tú, al estudiar ahora la palabra de Dios con esa profundidad y con la ayuda del Espíritu Santo, yo quisiera preguntarte, ¿cuál de todas estas doctrinas que tiene la Iglesia Católica sin fundamento bíblico, cuál es la que más te ha sorprendido? Fundamentalmente el tema de la indisolubilidad, de la infalibilidad ha sido un elemento que siempre lo he tenido yo en estudio, la infalibilidad del Papa. Pero el elemento que más me afecta a mí y creo que a todo católico es el dogma del infierno. Y también el dogma del purgatorio. Son, pues claro, unas verdades que impactan de una forma tremenda al católico y que a la hora práctica, yo hablo en general, hablo por mí sobre todo, pues que es un tema que no se profundiza y se tiene un poco de temor o de miedo. Y es difícil de aceptar, pero se acepta, ¿no? Me sorprendió entonces. La verdad es que, bueno, yo recuerdo, somos ahí de la quinta del 40-50, donde estábamos estudiando en la Iglesia Católica de pequeñito, y el tema del infierno era lo que insistían mucho, ¿no?, en clase, donde diciendo, si no te portas bien, vas a estar eternamente sufriendo. Y claro, a un niño de 10, 12 años,
diciéndote aquello, pues te quedabas así un poquito diciendo, madre mía, ¿y qué ocurrirá conmigo? Eso fue también lo que a mí me hizo apartarme de la Iglesia y después ya, bueno, pues encontrar lo que dice la palabra de Dios. Y el tema del purgatorio, pues también fue otra... ahí donde dice, bueno, puedes cometer los pecados mortales, ahí no hay manera, pero los veniales ahí sí que vas a ir a purgarlos, ¿no? Todas esas doctrinas pues afectan a los niños pequeños, que después la solución se encuentra en la palabra. Pero yo quisiera preguntarte, ¿y sobre el día de reposo? ¿Aquello fue también puntual en el momento en que tú lo estudias? Es muy interesante esta pregunta porque hablo por mí, pero creo que esto no sucede a muchos católicos. Ni siquiera te lo cuestionas. Es que es algo que, a pesar de que está el sábado, que haces los estudios teológicos, bíblicos, pues es que ni siquiera, no digo que los demás, hablo por mí, pero me parece, es que no te lo cuestionas. Es decir, es el día de la resurrección del Señor, es el día que hay que celebrar el día del Señor. Hablo por mí, pero que creo que es muy general eso. Es curioso, Nuestros abuelos, nuestros padres, todo lo que es la tradición, y aquí en España la tradición católica de que el domingo es el domingo, y la verdad es que no te cuestionas, sales, naces, te sigues viviendo, te mueres pensando en eso hasta que alguien viene y salta la chispa. Y eso me lleva a hacer una pregunta muy importante, José. La teología católica y la teología adventista son diametralmente distintos. La Iglesia Católica dice domingo, la Iglesia Adventista dice sábado. La Iglesia Católica dice bautismo de infantes por aspersión, la Iglesia Adventista enseña bautismo de adultos por inmersión. La Iglesia Católica dice inmortalidad del alma, la Iglesia Adventista dice que los muertos nada saben hasta la resurrección. ¿Cuál ves tú que es la gran diferencia entre la Iglesia Católica y la Iglesia Adventista en lo que respecta a la teología? La Iglesia Católica, los creyentes, también fundamentalmente hablo por mí, nos basamos en la infalibilidad del Papa, en la tradición de la Iglesia, en la autoridad del Santo Padre. Entonces estudiamos la Sagrada Escritura y las doctrinas de la Iglesia desde esa perspectiva y no puedes salir de ahí, porque si sales de lo que, ya hablamos de los dogmas, ¿no?, y del magisterio de la Iglesia, con esa autoridad que debe ser aceptada, pues de alguna manera estás sujeto a esas verdades y a la hora de la práctica te impide una investigación libre para objetar ciertos puntos que la razón pues no lo ve claro, ¿no? Por el contrario, lo que yo he podido ver en la Iglesia Adventista se trata de un libre examen donde la persona se encuentra con la revelación de Dios, la palabra de Dios, la Biblia, y con el texto y el contexto va buscando no una interpretación de los textos bíblicos, sino lo que se intenta es ver qué es lo que quiere decir y dice Dios en ese texto con su contexto, lo cual me da a mí el motivo para ver que esa hermenéutica que tiene en general el evangelismo, es decir, digamos el protestantismo, con la convicción del libre examen, por supuesto, siempre invocando el Espíritu Santo y buscando la verdad, es lo que a mí me lleva a venir a la Iglesia Adventista, porque creo que es el modo
divino y humano, a donde el ser humano puede encontrar la verdadera revelación de Dios. Muy bien. En uno de los correos electrónicos que me mandó, me di cuenta que ha llegado a conocer en cuanto al ministerio de Elena G. de White. Y una cosa que me sorprendió la forma como se expresó es que usted dijo que cree que Elena G. de White es la voz profética que Dios ha levantado en estos últimos días en la iglesia adventista. ¿Qué podría decir del concepto que tiene de lo que llamamos el espíritu de profecía o los escritos de Elena White? La idea que tengo se me abrió totalmente gracias al pastor Dennis Prive, no sé, Prive. Este pastor, que me encanta, dijo de forma taxativa que en este momento presente, quien no acepte a Elena White como profetisa del Señor, no podrá afrontar la gran tribulación que va a venir y este tiempo presente en que estamos, y recibir al Señor en su segunda venida, pues con alegría y gozo y unión con Él. Es decir, que para mí Elena de White es indispensable para poder comprender la verdad presente que nos enseña la revelación de Dios. Y en este sentido diría la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20, que dice San Pablo: no menospreciéis las profecías. Y 2 Corintios 1:20, todas las promesas de Dios o todas las profecías de Dios son sí y amén en Cristo. Esa es para mí, entre otras verdades bíblicas, el fundamento bíblico de que en este momento la profetisa del Señor, Elena White, es indispensable para poder seguir la revelación de Dios en este momento presente. Ahora, un asunto un poquito más personal. Indudablemente su decisión de bautizarse ha tenido impacto sobre las relaciones que usted sostiene con su familia, con sus ex compañeros de trabajo, con sus amigos, etcétera. ¿Cómo han reaccionado ellos ante su decisión de bautizarse y unirse a la iglesia adventista? Bueno, esto ha sido uno contra todos. Es decir, como el espadachín. Bueno, realmente yo me muevo, mi círculo, todos son católicos, y el adventismo se desconoce. La experiencia ha sido que no me han entendido, no han comprendido, y yo lo entiendo perfectamente porque yo me hubiera pasado a mí igual, ¿no? La experiencia también que he tenido es la de sentirme extraño, podríamos decir como uno que ha perdido el juicio, un loco, una persona variable que no tiene una constancia en sus creencias, y también puedo decir que no han entendido nada. Yo, con amigos, mi familia, por ejemplo, pues lo ha aceptado, me quieren y me conocen porque he sido siempre una persona muy inquieta en la búsqueda de Dios, y también soy muy abierta. Sobre todo en mi familia saben muy bien, mi sobrino, bueno, mi hermana y mi cuñado y sobrinos y familiares también, pues lo que puedo decir y lo que intento decir es que
con ellos, les he explicado, razonado, motivado, pero que no entienden nada. Es decir, están cerrados y es normal, ¿no? Y a mí me hubiera pasado lo mismo, repito por segunda vez, de tal forma que puedo decir que no he conseguido ni una conversión. Yo te estoy escuchando, José, y la verdad es que estoy haciendo memoria cuando pasé por este mismo trance, ¿no? Yo era oficial del ejército, piloto de helicópteros. Cuando me vino entonces por un soldado, ¿no? Vi lo que es a Jesús y a partir de ahí pues también. Y el tener que decirle a mi comandante jefe, ¿no? Mi comandante, que dejo de luchar, dejo de buscar aquello que no me hace ya feliz, porque yo quiero ahora hablar del amor, quiero hablar. Y entonces tuve que decirle también a mis jefes, voy a bautizarme en la iglesia adventista, aunque sigo siendo soldado, lo que pasa es que me cambié de ejército, ¿no? Y entonces yo te estoy escuchando y yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué autoridades tuviste que visitar para decir, voy a bautizarme en la iglesia adventista? Bueno, esto la culpa la tiene el pastor Esteban Bor, que me trazó un camino y yo intenté por todos los medios ir por otro camino, pero no he podido. He tenido que seguir para poder seguir a Cristo. Así que le agradezco mucho porque no había otro camino. Entonces, la línea a seguir era hablar con las autoridades eclesiásticas, fundamentalmente para hacer las cosas bien y también para dar testimonio de la fe. Esto ha sido un camino arduo, difícil interiormente, porque he tenido que pasar mucha vergüenza, pero que ahora estoy orgulloso y agradecido al pastor. Pues tuve que ir a hablar audiencia con el arzobispo, que es el cardenal Antonio Cañizares, mi arzobispo, que lo quiero mucho y se ha portado como un padre. He tenido 2 audiencias con el señor arzobispo, me trató como un hijo, les puse dentro de mí, como te pasó a ti, Javier, pues con mucha vergüenza y realmente dolor también, sabiendo que pues era difícil que me pudieran comprender, lo comprendo perfectamente. Y gracias a Dios salió muy bien las 2 audiencias con el arzobispo. Él me pidió que hablara con 2 sacerdotes modélicos muy bien preparados de la Iglesia católica, claro. Uno de ellos profesor de la facultad y efectivamente fui a su casa en uno de ellos, el otro nos vimos en una iglesia y les expliqué y bien, el resultado fue siempre amistoso, con cariño, porque éramos amigos. Y entonces, pues, lo que he dicho antes, uno tiene vergüenza porque es muy difícil que lo entiendan y también que conozcan, no sé el grado de conocimiento que tenían estos 2 sacerdotes del adventismo, pero me dieron consejos que los agradecí y pues quiero decir que terminó muy bien porque de alguna manera pues me dejaron salir tranquilo y con libertad, ¿no? Es decir, que esto se agradece mucho y era un buen ambiente. Luego personalmente hablé con 4 sacerdotes más para hacer esta labor que me pidió el arzobispo con más perfección. Estos 4 sacerdotes, bueno, 3 de ellos son profesores también de teología importantes. Y el 4 fue el párroco, que también el pastor Esteban Bor me aconsejó, y con el párroco, que somos amigos, también lo comenté y tal. Entonces, la suma total de estos encuentros ha sido muy amistosa, muy agradable.
me he sentido pues acogido como hermano, pero que desgraciadamente pues no pudo haber acuerdo, y en ese sentido pues conservo la amistad de todos ellos, y dentro de mí pues ha sido una experiencia de vergüenza difícil, pero estoy contento porque he cumplido con la voluntad de Dios y las orientaciones del pastor. ¿Ha tenido José la oportunidad de testificar de su nueva fe a otras personas? Sí, bueno, en este sentido, muchas, porque tengo amigos, gente conocida, de confianza, y realmente, pues, no he perdido la ocasión de manifestarles mi proyecto, más que nada por dar testimonio, y en todas ellas, pues, he encontrado comprensión, también imposibilidad de comprender este proyecto, desconocimiento, por supuesto, de todos, de la Iglesia Adventista. Y lo que queda de estos encuentros es un testimonio de la fe, que para mí es la verdadera. Y algunos de ellos, personas que me quieren mucho, pues me han vuelto a llamar. Oye, que por ejemplo es muy curioso que entre ellos han coincidido en el tema. Esto es una secta, te van a coger, te van a sacar el dinero, vas a ser, en fin, engañado. Y repito que ha sido en varios que me han vuelto a llamar preocupados por esto. Y luego después, si fracasas, ¿qué será? Y tal. Pero yo puedo decir que he dado testimonio de que no es tal, y he intentado explicar, pero lo que se dice en las conversaciones no entra lo que yo digo en la mente de los otros. No hay forma. Entonces, no necesariamente porque la gente se opone al principio, significa que la verdad no ha entrado. Tenemos el ejemplo bíblico de Esteban. Esteban predicó ese tremendo sermón que se encuentra registrado en Hechos 7. El apóstol Pablo, que en ese tiempo se llamaba Saulo, estaba furioso. Dice que salió en una expedición para perseguir más fuertemente a la iglesia. Pero la razón por la cual se enojó es porque sabía que Esteban tenía razón, pero estaba pataleando. Y finalmente, ¿qué pasó? Llegó a ser el gran apóstol Pablo. Así que, porque las personas no entienden su decisión, no se desanime. Déles buen testimonio, comparta la palabra con ellos, y la palabra entrará y el Espíritu Santo hará su obra. Nosotros no convertimos a nadie. El Espíritu Santo es el que convierte a la gente. Ahora, quiero contar algo sobre José. Yo tuve el primer contacto con José el día 8 de agosto, fue que yo recibí de parte de la secretaria en Secrets Unsealed, que usted había llamado expresando un deseo de bautizarse y que era sacerdote católico. Yo dije, wow, eso está interesante. Un sacerdote católico en España. Dije, eso está muy interesante, y comenzamos a comunicarnos. Y no es casualidad, es providencia que en enero, hoy 30 de enero, yo iba a estar en Barcelona. Y usted está en Valencia a 3 horas. Y cuando yo le mencioné que iba a estar en Barcelona, usted me dijo, pues yo voy a ir. Y ha estado aquí toda la semana, desde el 24 hasta hoy 30, ha estado en todas las conferencias aquí. Pero lo interesante es que después que nos comunicamos y hablamos sobre que se iba a bautizar aquí cuando yo viniera, trató de zafarse del anzuelo, ¿no? ¿Quiere concluir la historia de cómo trató de zafarse del anzuelo? Mató a Jonás. Cuenta la historia. Sí. Bueno, a ver si me centro. Bueno, el tema es que esto es muy bonito, porque cuando yo conozco el adventismo, que estamos en 2017, va a ser 3 años. Fue en febrero, estamos a final ya de enero, en febrero. No recuerdo el día de aquel
momento crucial de aquel vídeo. Yo inmediatamente vi claro, bueno, no este mismo día, poco después, que yo tenía que es decir, seguir a Cristo de acuerdo con mi conciencia en plenitud. Y empecé ya a ver el sistema de salida. Un sistema difícil que ha sido con peldaños, por lo menos 2 peldaños. Porque yo estaba en una institución que es la casa general de una congregación religiosa. Esa casa es muy importante. Está la madre general con todo el equipo directivo. Está el seminario mundial de esa congregación, que está en todos los continentes, y vienen jóvenes, chicas, allí para consagrarse a Dios, que pueden ser 100, 120. Cuando yo llegué eran más de 100. Ahora son menos por falta de vocaciones, pero es un grupo importante de jóvenes que se van a consagrar a Dios. Está también, es una residencia de ancianos, todo aquello es como un pueblo. Allí viven cerca de 400 personas. ¿No? Vengo a decir porque el único capellán de esa institución era un servidor, hay un capellán. Un servidor que tienes que decir misa, tienes que predicar, te escuchan todos, no todos los días, porque realmente las monjas tienen aparte en días normales una capillita, pero el oficio y el ministerio en esa institución del capellán es muy importante. Marca una pauta a ese centro. Entonces la salida de esa institución no podía ser de la noche a la mañana. Es decir, a Dios tenía que ser estudiada y motivada para que fuera una salida, pues, a lo grande y todos contentos. Y todos siguiendo el camino, cada uno de su vida. El Señor ha actuado ahí verdaderamente con gran prodigio. Dice, para mí ha sido un milagro. Lo vengo a decir porque tuve una arritmia, un ataque de arritmia, el primero, una cosa que antes de salir de la institución, que me llevó a hablar con la madre general y pedir ya la jubilación por enfermedad del corazón y tal. Se reían de mí porque una arritmia que estuve prácticamente un día en el hospital, pues no es una cosa tan grave, ¿no? Aunque es un tema del corazón. Pero gracias a Dios, a la tercera, es decir, tuve 3 intentos, a la tercera, que fue por escrito, entonces lo aceptaron. Y el motivo de la salida fue no la enfermedad, sino como ya estaba 28 años y tenía 71 años de edad, pues era bueno la jubilación, que viniera una fuerza nueva a seguir con esta labor. Y luego pues está la enfermedad. Y con esto todos contentos. Se hizo una misa mayor de despedida. Tuvimos una fiesta en el salón de actos de poesías y de tal, de despedida. Allí todos los ancianos, las hermanas, etc. De tal manera que salí por la puerta grande. A todo esto se hizo porque previamente, con tiempo, yo les dije, hermanas, busquen ustedes al sacerdote adecuado para llevar adelante este ministerio. Les doy todo el tiempo que quiera, aunque sean 6 años. Les dije, yo entonces me digo, madre mía, si tengo que estar 6 años esperando. Pero la suerte, por eso digo que ha sido prodigioso. En 3 meses se encontró, a lo largo de 3 meses, se encontró al sacerdote que era el más idóneo que podía ser. Y este sacerdote contentísimo por ocupar este cargo. Y entonces la salida ha sido prodigiosa. Todos contentos, ¿sabes? Y luego ya pasé a un año. Y con el párroco ha habido dificultades porque él quería que continuara. Pero poco a poco, con la gracia de Dios, también lo convencí. Y estuve un año en la parroquia y ya salí. ¿Cómo se siente hoy por la decisión que ha tomado? Entonces, le contesto, termino diciendo que empecé
entre comillas, a llorarle a mi párroco, por favor, por esto y por lo otro. Y varias veces, mira, yo te di mi palabra, pero por favor, levanta esa promesa o esa palabra que te di, por favor. Yo quiero ser amigo tuyo, no quiero enemistarme, no quiero que me diga luego que no cumplí mi palabra. Por favor, levántame de ese compromiso. Y tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Es decir, que al final pude convencer a mi párroco, pero la culpa la tuvo usted, ¿eh? No, la culpa la tuvo Dios, no yo. Yo fui un instrumento. Entonces, contestando a la pregunta, me siento infinitamente feliz porque yo tenía claro, y estaba con usted, de que esto cuanto antes, porque el tiempo apremia y no sabemos cuándo va a venir la guillotina, ¿no? Entonces, pues me siento muy feliz y estoy deseando a Dios que venga la tarde, porque como no sabemos ni el día ni la hora, por favor que me pille confesado y bautizado. Amén. Bueno, quiero hacerle una o dos preguntas más y luego quiero al pastor Moliner, voy a decir algo sobre él. Pero durante toda esta semana, usted ha venido aquí a Barcelona, aunque vive en Valencia, Sí, como a unas 3 horas. Creo que esta es la primera vez que usted ha asistido a una iglesia adventista, Sí. según entiendo. Sí. ¿Cómo se ha sentido en la iglesia adventista durante esta semana? ¿Qué impresiones se ha llevado de la iglesia adventista esta semana? La impresión ha sido fantástica, pastor. Pastor Esteban y pastor Javier, porque ha comenzado conociendo al pastor Javier, que yo necesitaba conocer a un pastor así de forma profunda como en el viaje a Barcelona y todo el tiempo que hemos estado. Ha sido fantástica, por no decir providencial de Dios, porque realmente encontré primero la fe verdadera de la doctrina adventista que yo tenía dentro, interrogante, de si la iglesia adventista actual era fiel a su doctrina o no, por tanto que se oye en los vídeos de YouTube, que si la institución que dirige pues ha pactado con el Vaticano, con el tema del ecumenismo, y que si Elena White pues no se predica en las iglesias, en algunas iglesias, etcétera, como también, bueno, todo eso ya lo comenté con usted un poco en los correos. Y al conocer al pastor Javier, a usted ya lo conocía, que era fiel, por eso vine con toda la ilusión, porque le he seguido a usted en todos los vídeos que he encontrado, los he escuchado y veo que es una doctrina perfecta, dentro de la perfección humana, ¿verdad?, que podemos decir. Y he encontrado aquí con los demás pastores, hablo del pastor Francisco, el pastor Daniel, una doctrina perfecta, gracias a Dios, con los demás fieles, lo que se está predicando, lo que se está comentando, y tengo el gozo de conocer la iglesia adventista que yo creía. Y esto lo quisiera explayarme un poco sobre el tema de la ignorancia en la psicología humana. Esto es una idea que aprendí de un filósofo y de un psicólogo, un hombre que tenía muchos dotes. Este hombre decía que la ignorancia es casi como la pérdida de la vida. Es decir, es un tesoro tan grande que tiene la mente, que tiene el ser humano, que perderlo es casi como perder la vida. Uno defiende su ignorancia a costa incluso de la vida, porque de alguna manera, como decía el Señor, el vino nuevo rompe los odres viejos. Y esta parábola del Señor, este filósofo la plasmó de esa manera. Es decir, es el gran tesoro que uno tiene.
Ha sido la abuela, ha sido la mamá, ha sido la familia, ha sido la escuela, ha sido el sacerdote, ha sido tantas. Y está almacenado ahí con una vida de 15, 20, 50 años, que salir de ahí es casi como perder la vida. Y aquí viene lo que decía el Señor: si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. De tal manera que es como perder un tesoro por la verdad. Con esto quiero decir, y me refiero primero al hecho de que a todos los que yo he hablado pues sobre la Iglesia Adventista no la conocen, por supuesto, y pues no he recibido más que no la aceptan, ¿no? Me comprenden porque me quieren, pero nada más. Pero, por ejemplo, esta idea de la Iglesia Adventista que yo tenía, pues ha sido de alguna manera corregida. He tenido que hacer esa corrección. Es decir, estoy solo unos días. Y lo digo porque esta ignorancia mía de conocer la Iglesia Adventista, a pesar de las cositas que pueda haber, pues ha sido una experiencia muy grata, muy feliz. Estoy muy contento y le doy gracias a Dios porque creo en lo que he visto y, repitiendo, creo que la Iglesia Adventista es la verdadera. Amén. Quería preguntarle, hoy es 30 de enero. ¿Qué gran evento va a ocurrir esta noche en el culto? Bueno, pues lo más grande que puede recibir un ser humano, el bautismo. Es decir, un nuevo nacimiento. Es lo más grande que puede ocurrir en mi vida. Es decir, la posibilidad de llegar a ser hijo de Dios en verdad. Pastor Moliner, el Señor obra de una forma espectacular. No hemos mencionado esto, pero el pastor Moliner es pastor jubilado que vive en Valencia. En un pueblecito. Sí, en un pueblecito de al lado, a 25 kilómetros, en Puerto de Sagunto. Y se ha amistado con José. Ahora, el problema es que José vive en Valencia, pero se está bautizando aquí en Barcelona. Entonces, si se bautiza acá, regresa a Valencia, queda un poquito desamparado, pero Dios obró para que el pastor Moliner y José formaran una amistad especial, y entonces el pastor Moliner va a hacerle seguimiento a todo este asunto que ha sucedido. Es decir, la historia todavía se está escribiendo, pastor. Sí, la historia continúa. La historia continúa porque fue algo espectacular. Cuando el pastor Daniel Moreno recibe la notificación por parte tuya, creo que fue, que íbamos a tener aquí, bueno, pues un seminario sobre Daniel y que después también se concluiría con el bautismo de un sacerdote católico, pero que vivía en Valencia. Entonces, que investigara a ver quién habría por allí por Valencia, pues para contactar con él. A lo que el pastor Daniel Moreno habla con José y le dice: mira, allí tenemos a 2 pastores, si quieres hablar con ellos. Y él dijo: no, yo solamente quiero hablar contigo y con el pastor Estefan Bor, evitando un poquito el que... Esto que estás diciendo demuestra las dudas que yo tenía sobre la Iglesia Adventista. Por eso no quise... Me gusta la palabra que tenía de la Iglesia Adventista. Lo interesante es que, bueno, queda así y Daniel me dice: mira, Molly, vente para acá porque él vendrá por sus propios medios, él ya tiene el billete de autobús y él vendrá para acá. Y yo, pues bien, digo, bueno, pues ya lo conoceremos allí también, estaré con Estefan, estaré con José y ya nos conoceremos allí. Y entonces, bueno, pues en mis meditaciones matutinas, ¿no?, que uno tiene todas las mañanas con el Señor, la oración, la lectura, la meditación, una vocecita detrás me dice: llama a José, escríbele, ponte en contacto con él.
Digo, pero bueno, si dijo el que no. Y entonces, dice Isaías, ¿no? Y entonces habrá una voz que te indicará el camino. Bueno, esto fue interesante porque dije, bueno, pues yo oye, le escribo y se lo digo, como yo tenía su mail, que me lo envió Daniel, y le escribo, le digo, mira, José, yo vivo en Puerto de Sagunto, a 25 kilómetros de distancia. Voy a ir en coche. Si quieres, te recojo, pasas por aquí, por Sagunto, y entonces pues charlamos 3 horas si quieres, y si no, pues ya nos vemos allí. Digo, bueno, y entonces hice, ¿y qué hago? Le envío el mail y llama por teléfono. Llama por teléfono. Llama por teléfono y digo, era un número que lo tenía desconocido ahí, digo, bueno, voy a ver quién es. ¿Sí? Hola, pastor Moliner, ¿quién es? Dice, soy José, el sacerdote que vive aquí en Valencia. Hombre, José, qué alegría escucharte y tal. Dice, he decidido que me voy contigo. Digo, hombre, pues qué alegría más grande. A todo esto, yo tenía el billete de autobús comprado desde hacía 3 meses, que me costó 16 euros. Por comprarlo 3 meses antes, prácticamente era regalado. Es decir, que lo tenía todo de categoría. Pero yo dije, esto es una perita en dulce que se llama, ¿no? Que es decir, es una ocasión, así podré hablar con él, podré conocer a un pastor adventista, podré profundizar en mis dudas y en todo. Esto es un regalo de Dios y acepté encantado. Bien, pues quedamos entonces ese día por la mañana, creo que fue jueves o viernes, quedé con él y entonces ya pues nos vinimos en el coche y estuvimos ahí, bueno, hablando durante 3 horas, que fue fantástico, ¿no? Es un personaje, José, de verdad que es un hombre de muchísima calidad. Y entonces estuvimos aquí. Otra experiencia muy bonita que me digo, oye, José, vamos a ir a una iglesia, a Tallers, a la iglesia de Taller, una iglesia adventista, para que pases un sábado en una iglesia, para que veas tú. Y entonces, bueno, pues vamos para allá. Si yo me voy contigo, donde tú quieras. Vale, pues venga, fuimos para allá. Yo lo veía a él cómo disfrutaba de los himnos que cantaban, del programa de escuela sabática. José, ¿qué te pareció el programa de escuela sabática? Oye, fenomenal. Además, ¿te acuerdas que yo intervine varias veces? Sí, señor. Es decir, además es que al ser un grupito pequeño se prestaba a profundizar más y el diálogo, la acogida, es decir, la confianza, el ambiente, podríamos decir, casi familiar y sobre todo la simpatía y el cariño. De manera, y el tema pues estuvo muy bien tratado y bueno, yo estaba acomplejado porque sabía ni la mitad de lo que sabéis vosotros. La verdad es que el hermano adventista, el laico, no sabe lo que sabe. Se cree que no, pero da clases de teología a quien sea, porque el programa de escuela sabática conlleva el estudio diario de cada día la lección. Estamos tratando precisamente el libro de Daniel. Por eso trajeron a Estefan, bueno, para reforzar el libro de Daniel, que también nos ha venido. Y entonces, bueno, pues él pudo ver, ¿no?, lo que era la iglesia adventista, porque como ahora él va a venir a Valencia y vamos a estar allí, bueno, pues allí podremos también congregarnos. También yo me tuve que ir a Valencia, me tuve que ir a Madrid porque tenía allí, soy consejero de la Sociedad Bíblica y también de la Coordinadora de Fuerzas Armadas de la FEREDE, y tenía que estar allí. Pero mi ilusión, digo, y yo tengo que volver el jueves tengo yo que ver esto, porque yo no me puedo perder una cosa así. Total que, bueno, Barcelona, Valencia, Madrid, Barcelona y luego Valencia, pero bueno, da igual los kilómetros que uno haga porque el acontecimiento lo vale, ¿eh? Yo le torcí el brazo, casi se le quiebra el brazo para que regresara, porque estuve en Madrid. ¿Cuándo te fuiste? ¿El miércoles fue que te fuiste? No, me fui el domingo por la mañana. ¿Regresaste el domingo por la mañana? Sí, después de comer el domingo por la mañana, yo regresé porque el lunes tenía unas cosas pendientes en Valencia, martes y miércoles tenía que estar en Madrid. Y regresó para estar en este gran evento, el bautismo de José. Tal vez puedo contar algo, José. Yo te he estado observando aquí en las reuniones que hemos tenido
Y ha sucedido algo muy interesante. Y es que las primeras 2 o 3 noches que estuvimos acá, cuando se estaba cantando el himno tema, ¿sabe cuál es el himno tema? Que cantamos siempre para comenzar la reunión. Me di cuenta que usted estaba parado allí, observando la pantalla, pero no movía los labios. Pero anoche ya estaba tratando de cantar el himno. Esa es una buena señal. El tema del canto, soy muy malo, por no decir pésimo. Pero está bien, se va acostumbrando a medida. Hay muchas cosas todavía que aprender en cuanto a la iglesia. Una vez que se integre y asista regularmente, va a sentirse parte de la cultura adventista, yo creo. Y ya ha sido un buen comienzo porque creo que la gente lo ha tratado muy bien. Ha sido una experiencia de acogida extraordinaria. No podía ni imaginarme el afecto, la acogida, la simpatía extraordinaria. El Señor Jesucristo dijo: ¿de qué vale que el hombre gane todo el mundo y perdiere su alma? Es decir, usted ha hecho una elección para una jubilación segura en la eternidad. No la jubilación aquí que perece, sino la jubilación eterna. José, ha sido un privilegio y un gozo tener esta entrevista contigo. Te quiero mucho. En realidad te considero un gran amigo. Y lo mismo, Javier, te quiero mucho. Pastor Moliner, muchísimas gracias por hacer el sacrificio de venir de regreso, viaje tan largo. Ha sido muy significativo para esta entrevista. Te apreciamos también como amigo. El Señor te bendiga al continuar tu amistad con el querido José, para animarlo, también para contestar cualquier duda que pueda tener. Lo cierto es que admiro mucho el trabajo que estáis haciendo. A todos los colaboradores que han venido de California para llevar a cabo este ministerio de apoyo que ayuda a tantísima gente, no solamente en la iglesia, sino es semilla que uno va sembrando. Aquí en España, bueno, pues tenemos las comunicaciones y la dirección oficial de lo que es las publicaciones y la televisión, que es Hot Media, pero también tenemos otro ministerio de apoyo que es Logos Televisión, que estos chicos, pues de la misma manera que vosotros os desplacéis a cualquier parte del mundo para dar este mensaje. La verdad es que agradezco mucho a todos los que han estado por aquí y, cómo no, también a Dios, porque tenemos el privilegio de ver gente que, aceptando la palabra de Dios, se entrega al Señor, y eso es un testimonio en favor del Señor y de todos nosotros. Mi querido hermano José Antonio, ha sido un tremendo gozo para mí conocerte, ver esa linda sonrisa que tienes, que demuestra que amas al Señor y amas el mensaje para este tiempo. Gloria a Dios por eso. Amén. No ha sido fácil tu decisión, pero la decisión que hizo Jesús de venir a esta tierra fue mucho más difícil. Las decisiones que nosotros tenemos que tomar a veces nos parecen difíciles, pero comparado con Él, no fueron. Doy gloria a Dios que tú hayas tomado tu decisión de sellar tu pacto con el Señor Jesús a través del bautismo por inmersión, como lo enseña la Biblia. Y como ministro del Evangelio, yo te bautizo ahora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido a la familia. Y el pueblo dijo: amén.